Ok, Mateo 24. Comenzamos la semana pasada una serie que se llama Maranata. ¿Cómo se llama la serie? Maranata. Y ahorita se me acercó Martín Jr. Me decía, ¿qué significa Maranata? Y ya le di una rápida respuesta. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. ¿Verdad? La semana pasada hablábamos de esto. Si no viniste la semana pasada, te animo a que entres al canal de YouTube y escuches el audio, o en Spotify también lo puedas escuchar. Y hablamos sobre todo de la importancia, número uno, de conocer este tema y de amar este tema de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un tema que hay como que dos lados de la moneda. Hay iglesias que Dios ha estado avivando, levantando en los últimos años. Cuando te hablo de los últimos años, serán algunos 20, 30 años, donde empezó a mover el corazón del cuerpo de Cristo en general para estudiar este asunto, para empezarlo a enseñar. Sin embargo, cuando tú comparas todo el cuerpo de Cristo, sigue siendo minoría el lugar donde se enseña y donde se promueve el mensaje de los últimos tiempos. Vivimos en tiempos muy peligrosos que vamos a estudiar acerca de ellos precisamente, donde la gente está, por un lado, con necesidad de escuchar mensajes que le llenen sus emociones, que le llenen su parte almática, pero muchas veces son mensajes que vienen carentes de un contenido físico, espiritual, de doctrina. Y entonces tenemos mensajes de que Dios nos va a bendecir, de que podemos ser un campeón con Él, ¿verdad? De estar empoderados. Y todas estas charlas que si tú las escucharas tal vez en una conferencia fuera de la iglesia, pues tendrían demasiado sentido. Tú las podrías escuchar en un programa de coaching motivacional, tú la podrías escuchar, prédicas que podrías escuchar en un congreso de emprendimiento o de empresarios, ¿verdad? Donde el énfasis del reino pareciera ser aquí, pareciera tener bendición aquí, ahorita, ¿verdad? Hay un libro, no voy a decir el autor para no quemarlo tan feo, pero el tema del libro se llama Tu mejor vida ahora. Y pues la mejor vida no es ahora, ¿verdad? La mejor parte para el creyente está después de estar nosotros cruzando el puente a lo que es la eternidad. Vivimos para un mensaje eterno. Debemos de tener una visión, una cosmovisión de eternidad, de entender que lo que hacemos aquí tiene efectos en cómo vamos a pasar la eternidad, dónde, cómo, y que cada momento que estamos aquí en la tierra es valioso precisamente porque estamos preparándonos para ese momento. Y entonces yo te compartía, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he mantenido la fe, y después le dice, por tanto, o sea, porque yo he hecho todo esto, me está preparada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo. Dice, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y entonces yo les compartí a ustedes cómo amar algo que no conocemos. Cómo amar la segunda venida de Cristo si poco sabemos acerca del tema, si a veces nos da miedo. Yo les decía que mucha gente no quiere saber del fin de los tiempos porque le da miedo. Porque te leíste Apocalipsis por ahí en alguna madrugada que te levantaste sin que hacer de joven, ¿verdad? Y te topaste con
4 caballos y un dragón, ¿verdad? Escupiendo y vomitando un río de sangre, y entonces de repente una señora con forma de sol y langostas y ejércitos, y lo cerraste, ¿verdad? Porque ya te está dando miedo. O porque tal vez despierta cierto morbo en algunos. Y otros no lo estudian porque el diablo ha sido tan astuto de decir, no, ese tema poca gente lo entiende, ese tema no es para todos. Mira, tú preocúpate de las cosas básicas, y eso hay gente muy estudiada que se dedica a eso. No, toda la escritura es para todos, porque es una carta de amor de Dios hacia su iglesia. Entonces, no es tan difícil de entender, lo hemos hecho muy difícil. Y antes de entrar ya de lleno un poquito el tema, te quiero compartir también una cosa. Hay ciertas posturas acerca de ciertos puntos en particular de todo lo que es el esquema de fin de los tiempos, donde algunas corrientes de iglesia pueden diferir. Sin embargo, el mensaje central es el importante, y el espíritu del mensaje es el importante, ¿sí? Yo te voy a compartir la postura que yo a lo largo de años he adoptado, ¿verdad? Que de hecho no era mi postura de inicio cuando recién me convertí, sino que al ir estudiando y al ir metiéndome más y más a la palabra, ciertos asuntos se me fueron aclarando. Hay otros asuntos que están muy llenos, como en todo, de Hollywood, que Hollywood ha metido su cuchara, ¿verdad? En asuntos ahí. Y entonces vamos a leer una postura general, y es un tema que no es para debatir, no es para que te pelees con alguien que piensa diferente que tú, no es para que le hagas menos, es un tema para que nuestro corazón se esté encendiendo en amor por Dios. Amén. Ese es el propósito, ¿ok? Y respondiendo a, ¿verdad?, Martín Jr., Maranata es una forma, lo que significa en grandes rasgos es Cristo viene pronto. Es una frase que significa esto: Cristo viene pronto, o el Señor viene pronto. ¿Y cómo se usaba? La iglesia de aquel entonces simplificó ese Cristo viene pronto en una frase, ¿verdad?, que era Maranata, y era una forma en la que se saludaban o se despedían muchas veces los creyentes, como parte de su, vamos a decir, vocabulario personal dentro del grupo. Se identificaban como cristianos, ¿verdad? Cuando alguien llegaba y decía Maranata, entonces los demás cristianos que estaban en el lugar sabían que esa persona que estaba saludando con Maranata era cristiano, porque estaban perseguidos también, acuérdate de eso, y había ciertas como claves que usaban. Y también cuando se despedían, nosotros normalmente que decimos, que Dios te bendiga, que te vaya bien, si eres más chévere como yo, ahí nos vemos, ¿verdad? Hay unos vidrios, que 11 con el 12 y esas cosas que no tienen sentido, pero se despedían como dando una bendición y recordándose, oye, Maranata, o sea, Cristo viene, hay que estar al tiro, hay que estar preparados, hay que estar entendidos en esto. Entonces, por eso la serie se llama Maranata. Amén. Y la palabra Maranata, y vas a estar escuchando durante las alabanzas de esta serie muchas canciones enfocadas a la venida de Cristo, porque está comprobado que la iglesia aprende mucho por lo que canta. ¿Ok? Por eso es importante que cantemos cosas con sabiduría bíblica. ¿Sí? Hay canciones cristianas muy bonitas, pero que no tienen ningún contenido bíblico, ¿verdad? Y ahí nos tienes cantando cosas, barbaridades, ¿verdad? Yo me acuerdo una que estaba pegando hace mucho, siempre me meto este tema, pero que era la de: si estás sufriendo, alaba; si estás llorando, alaba. No sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Y hay una parte que la gente así la canta con lágrimas, ¿verdad? Que dice: cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. La Biblia dice que Dios habla continuamente todo el tiempo por medio del Hijo. ¿Cuál guarda silencio? ¿Qué?
Pero ahí estás tú, ¿verdad? Porque tú en tu crisis sientes que Dios no te está hablando y lloras y te emocionas pero era emocional. ¿Está mal la canción? No, no está mal la canción. Está mal que la cantemos dentro de una iglesia en el tiempo de alabanza y adoración porque mandamos un mensaje incorrecto y porque no está centrada en Dios, está centrada en mí, en mi necesidad, ¿ok? Pero bueno, ya, pasando de este tema, vamos a entrar a Mateo 24. Mateo 24 es muy importante porque es como una sinopsis de todo lo que va a ser el fin de los tiempos. Algunos estudiosos le llaman el mini apocalipsis. Yo no sé si tú sepas, pero si no, para eso estamos aquí, que el último libro de la Biblia es el libro precisamente de Apocalipsis. ¿Y de qué trata el libro de Apocalipsis? Trata de Jesús y su reino y los eventos cercanos y durante el fin de los tiempos. Apocalipsis, si tú lo ves en una Biblia en inglés, tiene otro nombre, revelaciones, revelations, porque la palabra apocalipsis en el original significa eso, revelación. Apocalipsis no significa fin del mundo. Nosotros lo hemos adoptado así, ¡ay, viene el apocalipsis! Estás diciendo, viene la revelación, es lo que realmente estás diciendo. Y está basado el libro de Apocalipsis, lo escribe el apóstol Juan. Entonces, estamos en Apocalipsis o en Mateo 24. En Mateo 24, pero te quiero explicar Apocalipsis. Lo recibe el apóstol Juan en una isla, ya muy viejito, alrededor de los 90 años, ¿verdad? Cristo le habla y le dice, escribe en este libro lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Y le da eventos muy detallados, ¿ok? Pero Jesús todavía físicamente, en su tiempo de ministerio, les dijo a sus discípulos eso mismo de Apocalipsis, pero más condensado, más resumido. Es como si Apocalipsis fuera la película y Mateo 24 fuera la sinopsis, ¿verdad? Que tú lees al principio, ¿verdad? Así es más o menos, es un resumen de todos los eventos. Y vamos a leer, yo creo que esta semana y todavía la que sigue, Mateo 24, y en algún punto te voy a hablar de la cronología de cada evento importante del fin de los tiempos, y ahí es donde nos vamos a meter a un tema por domingo. Un domingo vamos a hablar del gran engaño, no del gran hermano, ese es un programa de televisión, el gran engaño. Vamos a hablar de la gran apostasía, tal vez va junta, porque el engaño hace que la gente apostate, o sea, que se deje de ser cristiano, para palabras más sencillas. Vamos a hablar de la gran tribulación, vamos a hablar del anticristo como personaje, ¿verdad? Porque no es un cuento de Hollywood, sí existe un personaje que se va a manifestar, que es el anticristo. Vamos a hablar de cómo va a operar, vamos a hablar de su reino, vamos a hablar de la segunda venida ya físicamente de Jesús, ¿ok? Y vamos a hablar también, dentro de los temas, del tan famoso evento del rapto, ¿verdad? Y la postura bíblica acerca de esto. Entonces, comencemos con Mateo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, como diciéndole, mira, Señor, este templo tan hermoso que tenemos aquí en Israel. Acuérdate que el judío sigue siendo, pero en los tiempos de Jesús, era gente muy orgullosa de su espiritualidad. Su religión era un asunto central y eje en su vida, de todos, no solo de los estudiosos, no solo de los maestros de la ley,
sino de los judíos. Recuerda que ellos venían con una identidad de ser el pueblo escogido por Dios. Y cuando veían este templo, que era el segundo templo reconstruido en el tiempo de Ageo, por Nehemías, Zacarías, Esdras, Ageo, toda esa época, regresando del exilio, representaba para ellos un triunfo, representaba para ellos una gran bendición. Y entonces ellos entraban al templo y cuando Jesús entraba al templo cosas extrañas pasaban, ¿verdad? Como que volteaba las mesas y regañaba a todo mundo y había cosas ahí, ¿verdad? Y ellos salen del templo, salen con Jesús, ven el templo y se lo presumen. Le dicen, mira maestro, qué bonito templo. Y Jesús les responde y les dice, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús comienza a profetizar, Jesús comienza a anunciar el futuro real y tangible de aquello que para ellos era tan preciado y tan importante. Y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. Como diciéndoles, ni se me emocionen por estas cosas. Esto no es lo importante. La piedra, el simbolismo, el ritualismo ya va a dejar de ser importante porque estoy próximo a dar mi vida, estoy próximo a cumplir todos los sacrificios y todo lo que venía siendo anunciado. Y ahora el templo de Dios ya no va a ser de piedra, van a ser ustedes, mi espíritu va a estar dentro de ustedes, de manera que, aunque esto es bonito, no es lo importante. No es lo importante que conociendo a Dios como somos de religiosos, en su plan perfecto tuvo destruirlo. Porque si no, mucha gente hubiera seguido anclada a Él. De hecho, siguen anclados a Él. De hecho, parte de los eventos del fin de los tiempos es que se va a levantar un tercer templo en Israel. Ajá. Del templo solo existe hoy lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, que es la parte posterior de la pared del templo, y arriba donde estaba el templo hoy está una mezquita musulmana, ¿verdad? Pero está la pared aún original, es lo que quedó nada más. Y Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, y pues no, la construcción no quedó la pura pared. Y entonces dice, estando sentado en el monte de los olivos, es muy importante que vayas aprendiendo de este lugar, porque el monte de los olivos juega un lugar importante cuando Jesús va a regresar. Pero cuando Jesús estaba enseñando, el monte de los olivos era como su instituto, era como que el lugar donde se llevaba a sus discípulos y ahí les predicaba mensajes más especiales o más profundos. Ahí es donde Jesús va a orar después de la última cena, antes de ser entregado. Ahí van a apresarlo, precisamente. Y en ese lugar, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí la palabra siglo es época o tiempo. Por eso le llamamos al mensaje el fin de los tiempos. No el fin del mundo, porque el mundo no se va a acabar, el mundo va a ser transformado. Pero el tiempo, como lo entendemos, sí va a tener un cambio y un fin. Y va a empezar una nueva época. Fíjate qué importante es ver esto. Los discípulos les nace preguntar. Jesús anuncia, ¿verdad? Jesús como que los pica con esto. No va a quedar piedra sobre piedra, ¿eh? Y ellos como que se quedan y van y le dicen, oye, ¿cuándo va a pasar esto? Enséñanos más. Esa debe de ser el espíritu de todo creyente hoy. Venid y decirlo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame de este tema. ¿Cuándo, cómo, dónde van a ser estos eventos? ¿Qué señales habrá de la venida de Cristo y del fin de los tiempos? Porque esa es una pregunta que Dios se goza en responder. A veces tú vienes y le preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? Y no te va a contestar. Porque a veces no es necesario que sepas. Pero si tú vienes y le preguntas, Señor, ilumíname,
sobre el fin de los tiempos, Él va a responder un río de revelación. Él no se va a quedar callado o te va a decir un no o un luego entenderás, como cuando uno está chiquito, ¿verdad? Luego estamos platicando en él y yo y Aarón pregunta, oye, ¿y esto? Al rato entiendes. Ahorita no, estás muy chiquito, ¿verdad? Así a veces pensamos que Dios nos va a decir no. Cuando tú vienes con un corazón de querer saber sobre los últimos tiempos, vas a tener revelación. ¿Qué señales habrá de tu venida? Ellos ya habían oído en los mensajes de Jesús de que iba a haber una segunda venida. A lo largo de la Biblia, ahorita Anel estaba leyendo precisamente un pasaje de Isaías que hablaba de la primer venida de Cristo y de cómo iba a estar este Espíritu del Señor y de sabiduría sobre él. Pero a la par de los mensajes de la primera venida del Señor, hay de la segunda venida y están medio mezclados algunos, ¿sí? Y entonces, el error del pueblo de Israel cuando Jesús vino la primera vez, es que estaban queriendo verlo con todas las señales de la segunda. Por ejemplo, cuando habla de que Él va a poner en orden a todas las naciones y va a restaurar Jerusalén y va a restaurar Israel, el pueblo de Israel, cuando hablaban del Mesías, esperaban eso, esperaban un hombre que llegara tal vez en un caballo, ¿verdad?, galopando con una vara de hierro, porque así lo describe Isaías, con una vara de hierro, ¿verdad?, y liberándolos. Y entonces, como ellos estaban bajo el imperio romano, esclavizados, de alguna manera, ¿verdad?, los dejaban hacer sus cosas, pero finalmente no tenían una libertad, era Roma sobre ellos. Ellos estaban esperando que se levantara alguien que fuera a vencer a los romanos, y cuando ven que la forma en la que se levanta es en morir en una cruz, no les cuadraba, porque decían, ¿cómo es posible que nos va a liberar? Pero se les olvidaba combinar los mensajes y entender que en la primera venida Jesús viene como cordero, pero en la segunda viene como león. La segunda venida es donde Él va a venir ahora sí a establecer su reino en las naciones, a vencer al maligno y a poner un dominio por la fuerza en su venida. La primera vino en modo propaganda, vino a anunciar el reino de los cielos, vino a formar una iglesia a la cual iba a dejar para que anunciara precisamente su mensaje entre su primera y su segunda venida. Jesús les responde y les dice, me encantan las respuestas de Jesús. No sé si te has fijado, pero son raras. Porque contesta a veces como que lo que no preguntamos, pero contesta lo que Él quiere que sepamos. Y Jesús comienza diciéndoles, miren que nadie los engañe. ¿Qué quiere Jesús? Que nadie te engañe. Que nadie me engañe. Que su iglesia no sea engañada. Una característica del fin de los tiempos es que va a haber mucho engaño. Va a haber predicaciones que parecieran ser una bomba, una revolución, pero llevan un mensaje de engaño. Y cuando tú estás engañado, tú estás indefenso. Porque es la verdad la que te hace libre. Cuando tú crees un engaño, ¿de quién crees que es la culpa? Tuya, no del que te engañó. ¿Sí? Por eso Jesús dice, miren que nadie los engañe. Ustedes tienen que estar al tiro y cuidando que nadie los engañe. Mis amados, por eso es la urgencia de que cuando tú comiences a caminar con el Señor, te tomes en serio el conocer su palabra, el conocer lo que está aquí. No es el horóscopo, no es leer si me va a ir bien
y a ver ahí donde caiga. No, voy a empezar a meterme a este mensaje porque quiero saber cómo es Dios, qué dice Dios acerca de los asuntos de la vida, qué dice Dios acerca, si tengo un negocio, de cómo llevar mi negocio, de cómo llevar mi familia, de cómo llevar mi matrimonio, de cómo conducirme en todos los asuntos naturales. Y luego vienen verdades muy profundas como la segunda venida de Cristo, que te va a afectar en todo. Cuando la entiendas perfectamente, va a manejar todas las demás esferas de tu vida. Pero hoy la gente no quiere leer, no quiere, ¿verdad? La gente, hoy es un tiempo tan peligroso porque tú estás a un clic de escuchar cualquier predicación de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Vivimos en un tiempo donde la predicación abunda, pero no por eso abunda la buena predicación. Y a veces yo he oído mensajes, ¿verdad? Que yo digo, qué tremenda herejía se están aventando en ese lugar. Y está repleto, miles de personas y todas aplaudiendo y todas emocionadas. Y luego gente me dice, mira, pastor, escucha este mensaje. Y me lo pasan y yo, ¿en serio? O sea, ¿oíste ese mensaje y te hizo sano ese mensaje? Sí. Ok, tenemos que reforzar ciertos asuntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo estamos filtrando. Ustedes tienen la responsabilidad, escucha bien, de que todo lo que yo te hablo desde este púlpito, tú tienes que ir y compararlo con lo que la Escritura dice. Y si yo te digo algo que va en contra de lo que está aquí, tú no me tienes por qué hacer caso. Pero si yo te digo algo que está aquí respaldado, no me estás haciendo caso a mí, le estás haciendo caso a la palabra. Yo solo soy un portavoz, amén. Y lo trato de hacer lo mejor que puedo, pero aún yo me puedo equivocar y tú tienes toda la obligación y todo el derecho de comparar cada palabra que yo te digo con lo que la Escritura dice. Y si en algo no te cuadra, poder venir y con una actitud amable, remarco esto último, ¿verdad? Decir, oye, escuché esto, ¿me puedes explicar? Mira, yo leo que esto es distinto y podemos expandirnos ahí y ver, y a lo mejor tú escuchaste mal, a lo mejor yo me expresé mal, o a lo mejor yo necesito también ahí una dirección, y todos nos edificamos unos a otros, pero es importante que tú te metas aquí. La única forma en la que tú no seas engañado es cuando tú conoces la verdad, pero necesitas hacerlo tú. Y dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, vienen con cara de cristianos. Vienen diciendo, Dios les bendiga. ¿Sí? Te dicen, ven, te invito a mi iglesia cristiana. Y entonces en el nombre de Cristo vienen, pero vienen diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esta parte es bien importante. A muchos engañarán. No engañarán a pocos, engañarán a muchos. Yo no sé si tú has visto, hay un documental que estábamos viendo hace tiempo en él y yo, en HBO, que se llama Sectas. Y Anel y yo lo empezamos a ver y nos sorprendía y decíamos, ¿cómo le hace esa gente para enseñar la barbaridad que enseñaban y tener miles y miles de seguidores? Yo batallo para juntar 40 y les estoy enseñando la verdad, ¿verdad? Y estos vatos, ¿verdad? Se casaban con 20 mujeres que porque Dios les dijo y los azotaban y los maltrataban y luego todos vamos a suicidarnos porque Dios va a mandar un ovni y la gente lo hacía, ¿verdad? Y yo decía, wow. ¿Por qué? Porque la gente que no se mete a la verdad va a ser engañada. Y una característica del fin de los tiempos es que va a haber mucho más engaño que en otra época. Amén. Muchos van a ser engañados. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántos han oído de guerras y rumores de guerras? Estamos más que nunca en ese tiempo.
Yo me acuerdo estar muy chiquito, estar como de unos 8 años o menos porque estaba en Michoacán y estar con mi hermano y ver, cambiándole la tele y de repente oír en el noticiero que estaba estallando la guerra del Golfo Pérsico. O sea, yo, ya te hablo de... No llego a Vietnam, pero sí estoy en el Golfo, ¿verdad? Y me acuerdo que mi hermano dijo, ya viene la Tercera Guerra Mundial, ya viene el fin del mundo, ¿verdad? Y yo chiquitillo, ¿qué? ¿Cómo? Me emocioné, ¿verdad? ¿Cómo que el fin del mundo, verdad? Y me dice, no te emociones, es muy feo esto, pero ¿cómo va a ser, verdad? Me dice, es que hubo una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, y entonces la que sigue es la tercera. Yo, no juegues. Yo pensé que iba a ser la cuarta la que seguía, ¿verdad? Que se iban a saltar. Me dice, no, pero está anunciado. Y me decía, mi hermano con otras ondas, ¿verdad? Nostradamus dice que, y así con otras marihuanadas. Pero, en aquel entonces yo oía de una guerra y un rumor de guerra. Y luego, ¿te acuerdas del 9/11? ¿Cuántos se acuerdan del 9/11? Yo creo que hay un dicho que dice que todos nos acordamos qué estábamos haciendo en el momento del 9/11. Yo estaba en la Valle del Bravo, ahora Valle de México, en la clínica esperando unos pacientes que llegaran. Estaba viendo la tele y mira que chocó un avión con la torre y todos estábamos de que pues se le habrá molado el radar o porque pareció que había sido la primera un accidente. Y en vivo, yo vi en vivo cómo llegó el segundo, palo, y le pegó. Y empezó entonces la gente, esto es un ataque. Y entonces, ¿qué decía toda la gente en ese tiempo? Ya, el fin del mundo, otra guerra, ya nos vamos a morir, ¿verdad? Y entonces, ahorita tenemos la guerra de Rusia y Ucrania de hace un par de años comenzada, cómo Estados Unidos sitió, ¿verdad?, a Irán, ¿verdad?, y toda esta situación. Y cada vez son guerras y otras guerras y otras guerras, guerras civiles, guerras internas y guerras entre naciones. Y si te fijas, cada vez es más. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque alguien puede venir y decirme, ay, Abimael, ese mensaje que me estás leyendo, siempre ha habido guerras, siempre queda, en cualquier parte de la historia, queda que digas esto. Sí, pero no como ahorita. Porque el fin de los tiempos también tiene otro apodo, Cristo le llama el principio de dolores, como si estuviéramos hablando de un parto, como si la segunda venida fuera el alumbramiento, y entonces hay señales y eventos que dicen que ya va a la mujer a alumbrar, a dar a luz, y ese proceso, ¿cómo se le llama? Dolores de parto. Y los dolores de parto comienzan con el principio de dolores. No Dolores Hidalgo, Dolores, ¿verdad? Y entonces es como esta mujer que está de la nada y de repente, ay, me empezó a doler. Ay, sentí esto, ay, y los dolores de parto tienen una característica. Yo nunca he dado a luz, obviamente, ¿verdad? Ni lo pienso hacer. Pero comienzan y conforme va a llegar el alumbramiento, son más frecuentes y son más intensos, ¿no? Comienza así, el doctor, no, pues es la primera contracción, no, vámonos por unos tacos. Esto no va a ser ahorita. No, pues tiene 1 milímetro de dilatación. No, hombre, tráiganse la trilogía del Señor de los Anillos. Vamos a verla ahorita, ¿verdad? Porque esto no va a ser pronto. Pero conforme se empieza, de repente las contracciones empezaron, te preguntan, ¿cada cuánto comenzó? No, pues cada hora y media. Y ahorita, pues ya son cada 40 minutos. Y al rato, ya cuando está por dar a luz, son cada segundo, cada 2 y 5 segundos está fuerte el asunto. Y eso es lo que está pasando. Desde que Jesús se fue, en el momento que Él se fue, comenzó el proceso de la segunda venida. Ahí comenzó. ¿Sí? Porque Él dice, yo vengo pronto. Él no se fue diciendo, vengo en 2000 años, raza. No, Él se fue y dijo, vengo pronto. Y tú dices, ay, Señor, ¿qué tan pronto? Para el tiempo de Dios, pronto. Porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años pueden ser como un día, ¿verdad? Hay estudiosos que toman ese versículo y hacen toda una doctrina
de que va a venir a partir del año 2000, porque ya fue del 0 al 1000, fue un día, del 1000 al 2000, 2 días, y estamos en el tercer día. Y luego, ay, Señor. Como puede ser que sí, puede ser que no, pero el problema es cuando lo aseguras. Porque Jesús dijo también, lo vamos a estudiar, el día y la hora, nadie lo sabe. Y por eso el fin de los tiempos tiene señales. Porque no te va a decir cuándo, pero te dice qué va a comenzar a ocurrir para que tú puedas empezar a decir, ay, ya viene ese momento. ¿Hay más guerras hoy que en otros años? Sí, muchísimo más marcado. Ahorita vamos a ver. Y le dice, pero aguanten, las guerras no son el fin. Las guerras son unas señales acerca del fin. Así que tú no vivas con preocupación espiritual de si la guerra va a acabar con el mundo, porque no va a ser una guerra. Bueno, sí va a ser una, pero no esta. Va a ser la del Armagedón. Vas a entenderlo después. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso lo estamos viendo. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pandemia, ¿verdad? Yo me acuerdo también, vuelvo a lo mismo, me remito a mis primeros años, pero cuando empezó a ponerse de moda, por así decirlo, la enfermedad del SIDA, pues mucha gente lo empezó a asociar, es una peste, es una enfermedad. Son enfermedades que no había y que fueron apareciendo. La pandemia nos marcó volvemos a lo mismo, un cachetadón, o sea, es una intensidad en la subida, de cómo de repente de la noche a la mañana una peste vino y pausó las actividades del mundo entero. Hay hambres hoy, ¿verdad? Terremotos, pues acaba de pasar uno en Venezuela hace poquito, pero antes de eso en Japón y antes de esos aquí en México también, y antes eran más espaciados y de menor intensidad, si te fijas. Y ahorita ya no bajan de categoría 7, ¿sí? Ahorita ya es 7 punto esto, 7 punto aquel, y todos lo comparan. El de México fue de tal categoría, y luego como que los que había después medio bajaban, pero ahora son más intensos y también se están dando en lugares donde no era normal que ocurrieran. Y entonces nosotros tenemos que estar leyendo Mateo 24 y decir, ojo, ojito aquí, ¿verdad? Algo nos está diciendo, es como cuando va a llover, tú no sabes a qué hora cae la primera gota, pero antes de que eso pase, empieza a ponerse nublado, empieza a oler a tierrita mojada, empieza a haber ciertos movimientos en el viento, que te anuncian que va a llover. No sabes cuándo empieza. Así es esto. Así son las señales del fin. Te están anunciando que algo viene pronto, pero todavía no es. Todo esto, versículo 8, será principio de dolores. Aquí comienza, dice Jesús. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El evangelio va a ser perseguido y la gente nos va a aborrecer. Dile al que está a tu lado, te van a aborrecer. No oí muy convencido a nadie, pero ¿verdad? ¿Te has fijado que la iglesia de este tiempo como que no leyó este mensaje? Las iglesias que dicen, nosotros queremos ser punta de lanza en medio de este lugar y nosotros, el gobierno y nosotros vamos a avanzar juntos, y entonces la gente tiene que venir a los cristianos y reconocer que todo está en los cristianos y la gente del mundo nos tiene que voltear a ver y admirar. Eso es un mensaje antibíblico. Jesús dijo, los van a aborrecer. No es que los van a querer como cristianos. Ustedes como cristianos, y perdón que te destruya tu castillo de arena, pero como cristianos somos los apestados de la sociedad. La gente nos va a ver raro. Por un tiempo nos pudieron haber visto como de moda, pero hoy, ay, tú no apoyas el aborto, mi cuerpo, mi decisión.
No, tú eres raro, tú eres rara. Ven a una mujer, ¿verdad? Que, ¿cómo que tú honras a tu marido? No, tú tienes que estar empoderada, ¿verdad? Y donde pisa gata, pisa leona, no pisa gata. Y donde no sé qué, y acá. Y entonces, ¿verdad? Y no, tu marido, tú no le tienes ni que decir, ni nada. ¿Cómo que le pides permiso? No, hombre. Y van con el hombre, ¿verdad? ¿Y tú cuántas morras traes? No, yo le soy fiel a mi esposa. ¿Cómo, verdad? Si eso era para antes, ahorita ya es normal, ¿verdad? Ya se comprobó que aún los animales tienen múltiples parejas y empiezan a justificar, ¿verdad? La cachondez y todo el rollo ahí que traen. Y somos los raros. Somos los que no van a ser aceptados. Cuando tú te levantes a un lugar y digas, hey, ojo, ese modelo de familia que están enseñando no es el que Dios quiere, te van a odiar, no te van a aplaudir. El mensaje del Evangelio, por causa de abrazar el nombre de Jesús, la iglesia va a ser perseguida, aborrecida y entregada. Y ojo, este mensaje, ¿a quién se lo está dando Jesús? Acuérdese, ¿por qué comenzó Jesús a dar este mensaje? Porque los discípulos le preguntaron, ¿qué señales hay? Entonces, ¿a quién va dirigido este mensaje? A sus discípulos. ¿Y a sus discípulos qué les está diciendo? Que vamos a pasar persecución y sufrimiento. Hay una corriente del mensaje del fin de los tiempos que dice, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Yo les digo, lean con atención esto, porque este mensaje no se lo dijo a multitudes, se lo dijo a sus discípulos y les está diciendo, van a ser perseguidos. Te van a perseguir en redes sociales, amigos te van a dejar de hablar, gente, tu misma familia te puede llegar a desconocer en algún punto, cada vez va a ir en aumento hasta el punto donde literalmente la iglesia va a ser perseguida como en el tiempo de Roma, donde eran asesinados por amar el evangelio. Ya, de hecho, pues ya está pasando en lugares. Hay iglesias perseguidas en Oriente, en China, en países de gobierno musulmán, etcétera. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Miren, por cuestión de tiempo, aquí me voy a pausar porque esta parte de muchos se tropezarán es muy importante y no la quiero ver rápido, la quiero ver bien a partir de la próxima reunión. Yo te aconsejo de tarea, lee Mateo 24, 25 y 26. Esta semana estate leyendo los 3 capítulos 2, 3 veces al día, tranquilamente, que sea tu lectura. ¿Para qué? Para que cuando vengas ya traigas más o menos en mente de lo que vamos a hablar y sea más rápido ir que si venimos desde cero. Entonces, les encargo eso, no les voy a poner examen ni nada, ¿verdad? A ver quién leyó, ¿verdad? No. En el instituto sí, pero aquí el domingo no, no te apures. Pero es importante que vayamos aprendiendo. Entonces, por lo pronto para cerrar, pues cada vez vemos que lo que está aquí ya está pasando. Entonces, si ya está pasando, ojito ahí, ojito ahí. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu corazón, tu deseo es que no seamos engañados. Y por eso te pido, Señor, oro por esta iglesia, por cada uno de los que estamos aquí y las familias que representamos. Y yo te pido que no nos dejes ser engañados. Que nos des un corazón, Señor, deseoso de la verdad. Que busque, que profundice en la verdad. Y danos, Señor, claridad. Danos revelación para entender, Señor, estos mensajes. Danos sabiduría, Señor, para abrazarlos y para poder estar en tu verdad y ser libres de todo engaño y de todo temor.
y más bien tener tu verdad para hablársela a otros y que sean también ellos libres. Y una esperanza. El mensaje de los fines de los tiempos, Señor, nos da esperanza de que por más difícil que sea un momento de la historia, todo termina contigo reinando y con el control de todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.